Bueno, a ver, perdón, me faltó un dato en el anterior problema. Es la distancia entre las dos corrientes. Vamos a suponer que sea de 0.06 metros, o sea, 6 centímetros, ¿sí? Vamos a analizarlo con detalle. Vamos a sacar independientemente el campo a cierta distancia de la primera corriente y luego el campo a cierta distancia para la segunda corriente. Entonces aplicamos primero para la corriente 1 la ley de Ampère. P.dl igual a mu 0 por I1. Entonces, como estamos integrando una trayectoria circular, pues podemos sacar a B de aquí y nos quedaría B y la integral de dl, que sería 2πr. 2πr. 2πr1. ¿Sí? Igual a mu 0 por I1. De aquí despejamos a B. B1. Y nos quedaría que es igual a mu 0 y 1 entre 2pi R1. Bueno. Y luego hacemos lo mismo con la corriente 2. Integral de B punto dl igual a mu 0 por I2. Y esto pues nos lleva al mismo resultado. B2 igual a mu 0 I2 entre 2pi R2. Entonces lo que estamos pidiendo, lo que estábamos suponiendo es que del lado izquierdo es donde los campos van a tener la misma magnitud, pero en sentido contrario. Pero de acuerdo a esto, ¿sí? Es posible que los campos, a partir de esta fórmula, tengan el mismo tamaño en el lado izquierdo. Vamos a poner valores. B1 va a ser igual a mu 0 por la corriente que dijimos que era de 12. Entre 2pi R1. R1 que es mayor que 6, perdón, R1 que está a la izquierda. Y luego, esto suponemos que va a ser igual al otro campo, que va a ser mu 0 por la corriente, que es 10, entre 2pi R2. Bueno, ¿es posible esta igualdad? Para el lado izquierdo de donde está la corriente 1, ¿es posible esta igualdad? A ver, vean. ¿Sí? Podemos eliminar mu 0, 2pi, y nos quedaría que 12 entre R1 es igual a 10 entre R2. Por lo tanto, que R2 entre R1 va a ser igual a 10 entre 12. ¿Sí? O sea que R2 es menor que R1. Según esto, R2 sería 10 doceavos
de R1. O sea, definitivamente R2 va a ser menor que R1. ¿Sí? Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que esta distancia de aquí a aquí es menor que esta distancia de aquí a aquí. ¿Es posible eso? A ver, decimos que R2 es menor que R1. Vean el dibujo. Decimos que esta distancia de aquí a aquí es menor que esta distancia de aquí a aquí. ¿Es posible eso? No. No, ¿verdad? Porque necesariamente, de acuerdo con el dibujo, pues no puede ser menor esta distancia que esta distancia. Entonces, el punto donde se hace cero, ¿a dónde debe estar? A la derecha del punto 2, ¿no? A la derecha. Si está a la derecha, voy a poner aquí un punto, al punto aquí. Este sería R2. Y la distancia desde aquí hasta aquí sería R1. Y entonces, sí funciona el hecho de que R2 es menor que R1, porque esta distancia de aquí a aquí es menor que esta distancia de aquí hasta acá. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, necesariamente el punto cero está a la derecha. Por este argumento, ¿no? ¿Sí queda claro? Fíjense lo que di, la conclusión matemática. R2 es menor que R1. De aquí a aquí es menor que de aquí a aquí. Está bien, es correcto, ¿no? Sí. Y se sigue cumpliendo el hecho de que sean campos magnéticos de sentido contrario. A ver, aquí el campo magnético, ¿hacia dónde va? En este punto, ¿hacia dónde apunta el campo magnético? Abajo. ¿Abajo? A ver, vamos a ver. ¿Está entrando? ¿Sí? Si está entrando, entonces hacia abajo. Ok. Y este campo, la corriente entra, entonces, el campo hacia dónde apunta con respecto a esta corriente. Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, sí es posible que en este punto tengamos campos de sentido contrario y que cumplan esta condición de que son iguales. ¿Sí? Ahí sí es coherente esta propuesta. Y ya pues nada más será cuestión de completar esto al tomar en cuenta que esta distancia de aquí a aquí son 6 centímetros y que tenemos esta relación. Pues aquí lo que tendríamos es que decir que R2, que esta distancia de aquí a aquí, de aquí a aquí, es 6 centímetros más R2 y que esta distancia de aquí a aquí es R2. Y entonces ya tenemos dos ecuaciones y esta ecuación. Entonces, dos ecuaciones, dos incógnitas la podemos resolver. ¿Sí? Bueno. ¿Sí queda claro? Sí. O sea, la forma de resolverlo fue sencilla, simplemente aplicamos la ley de Ampère, pero aquí lo importante es saber la dirección de los campos que cada corriente produce. ¿Sí? No se olviden, pues, nunca olviden su mano derecha. ¿Sí? Para sacar las orientaciones. ¿Sí? Bien. Ahora, va una pregunta un poco filosófica.
¿Para qué estamos aprendiendo todo esto? Van a decir que es para pasar la materia, ¿no? Pero más allá de esa respuesta inmediata, ¿para qué estamos aprendiendo todo esto? A ver, díganme una respuesta sencilla, inmediata. ¿Para qué se aprenden las leyes de la física? El comportamiento de la naturaleza. Sí, exactamente, es para poder interpretar el comportamiento de la naturaleza. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver si realmente lo que estamos aprendiendo nos sirve para entender el comportamiento de la naturaleza, o cuando menos para lanzar algunas propuestas sobre el comportamiento de la naturaleza. Va la primera pregunta, que ya la habíamos discutido en alguna clase. Si tenemos a la Tierra aquí con su norte y su sur, y como es natural, del norte siempre salen las líneas de campo magnético, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la ley de Ampère, ¿sí? De acuerdo a la ley de Ampère, la ley de Ampère nos dice, si hay una corriente, si hay una corriente y este término pues es diferente de cero, entonces el término del lado izquierdo también debe ser diferente de cero. Por lo tanto, como la integral de DL no puede ser cero, B tampoco puede ser cero. Por lo tanto, si hay una corriente, hay un campo. ¿Sí? Entonces, sí, entonces B. ¿Sí? Fíjense lo que nos está diciendo. Siempre a toda corriente está asociado un campo magnético. ¿Sí? Eso deben grabárselo. No puede existir un campo magnético si no hay una corriente. Entonces, para el caso de la Tierra, puesto que hay un campo magnético, entonces, ¿qué debe haber en la Tierra? Una corriente. Una corriente, ¿sí? Entonces, la Tierra está girando, ese giro es el que debe producir entonces una corriente gigantesca, ¿sí? Que en su centro nos está produciendo un campo magnético. Bueno, un comentario rápido que ya les dije otra vez en otra ocasión. A partir de la ley de Ampère, fíjense, muchos físicos ahorita están estudiando cuál es la fuente del campo magnético, o sea, en otras palabras, cuál es la corriente que genera el campo magnético de la Tierra. ¿Sí? Fíjense la pregunta. A partir de la ley de Ampère, es válido hacerse la pregunta de cuál es la corriente geofísica que crea el campo magnético que sale de la Tierra. Entonces, este simple enunciado tiene mucho poder para plantearse preguntas, ¿sí? De hecho, mucha gente está en busca de esas corrientes internas que son generadoras de campo magnético. Bueno, ok. Ahora, otra cuestión. Tenemos
Tenemos otra vez a la Tierra. Tenemos a mucha distancia el Sol. Voy a poner aquí el Sol, no lo voy a poner como una figurita, porque está muy lejano. Y lo que tenemos es que del Sol están llegando una gran cantidad de radiación y también de partículas, ¿sí? Partículas cargadas. Pueden ser electrones, pueden ser partículas alfa, ¿sí? La radiación gamma, pues no, esa no es partícula, es radiación, no tiene carga, pero cuando menos las partículas alfa y los electrones sí que tienen carga. Entonces, ¿para qué nos sirve el campo magnético de la Tierra? Voy a poner una sola línea de campo magnético. Aquí está. Aquí hay un punto donde hay un campo magnético, ¿sí? Y aquí en este punto llega una partícula cargada con cierta velocidad, ¿sí? Lo voy a poner amplificado. Tenemos una partícula con una carga Q y luego un campo magnético así B. Esta viene con una velocidad B minúscula. Entonces, ¿para qué nos sirve el campo magnético? Para impedir la entrada de esas partículas al planeta. Ajá. Bueno, sí, podríamos decir eso. ¿Y qué ley básica aplicamos aquí para averiguar qué pasa con esa partícula cargada que viene a gran velocidad? ¿Sí? Digo, podría yo haber puesto en otro punto, por ejemplo, aquí. Aquí viene la partícula cargada. Aquí viene el campo magnético. También es válido, ¿sí? Poner la carga aquí a velocidad B y el campo magnético allí. Entonces, de no haber campo magnético en este punto, ¿qué pasaría con esta velocidad? Con esta partícula. Cambiaría su trayectoria. O sea, entraría directamente a la Tierra, ¿no? Estaría la Tierra bombardeada por partículas de alta velocidad cargadas. Y como ustedes saben, la radiación beta y la radiación alfa, pues son muy dañinas a grandes dosis. Bueno, pero se encuentran con que al entrar al campo magnético de la Tierra, se encuentran este factor. Entonces, ¿cuál sería el resultado de esto y esto? Una fuerza. Una fuerza. ¿Cómo le explicamos esa fuerza? ¿Cuál sería la expresión para esa fuerza? El valor de la carga de la partícula Ok, por vamos su a velocidad, poner que es una Q alfa, ¿sí? Una partícula alfa. por su velocidad, y Ah, eso cruza el campo B. ok, entonces vamos a verlo así. Viene la partícula, viene en esta dirección, este es B. El campo magnético, ¿hacia dónde va? A ver de aquí. Estamos fijándonos en este punto.
¿Hacia dónde va el campo magnético? A ver, aquí está. El campo magnético viene así. Entonces, ¿cómo pinto el campo magnético? Como hacia acá, ¿no? Hacia nosotros. No, el campo Con... magnético está en este plano y va hacia abajo, ¿no? Aquí está. Entonces iría hacia el menos Z. Así va el campo magnético. B. Entonces, B cruz B, ¿qué nos daría? B cruz B, una fuerza ¿hacia dónde? De aquí Ahora para sí la acá, de X, ¿no? hacia X, así, una fuerza así. Ujú. Entonces, ¿cuál sería su conclusión? ¿Que para qué nos sirve el campo magnético con respecto a la radiación que recibimos del Sol? La disipa. La disipa y en primer lugar la desvía, ¿no? Porque este efecto ocurre a altas, en las regiones altas de la atmósfera. Y en las regiones altas de la atmósfera, ¿cuál sería la densidad del aire? En las regiones muy altas. Sería importante la densidad del aire a regiones de, digamos, 20 kilómetros. A ver, eso lo vieron en Física 2, cuando analizaron el comportamiento de la densidad del aire o de la presión del aire con respecto a la altura. ¿Qué pasa con la densidad o la presión del aire a mayor altura? ¿Aumenta? No, disminuye. ¿Cómo? Disminuye. Disminuye. Entonces, ¿hay aire o no hay aire? Hablando así en términos ligeros. ¿A mayor altura hay aire o no hay? No hay. Bueno, hay menor. Bueno, entonces no. O sea, es casi un vacío, por eso los satélites andan volando con mucha tranquilidad, ¿no? Porque no hay fuerzas de fricción importantes. Por lo tanto, esta partícula alfa que venía con toda tranquilidad hacia la Tierra es desviada por esta fuerza y entonces, como no encuentra aire, pues solamente cambia de dirección. Y entonces, el efecto visto desde arriba, el efecto de este campo magnético para esa partícula que estamos analizando sería que viene en línea recta desde el Sol y de pronto hace esto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el efecto neto? Si viene así y se desvía, ¿qué pasa? ¿Nos hace algún daño? No. No, porque justamente son proyectiles que son desviados por el campo magnético. Entonces, a ver, ¿cuál sería entonces para ustedes la conclusión de para qué sirve el campo magnético con respecto a la radiación que nos llega del Sol? Que la desvía. ¿Perdón? ¿Que la qué? La desvía. La desvía. Y para nosotros esa desviación ¿es buena o es mala? Buena. Pues es buena. Es buena, ¿no? Nos protege de la radiación. Bueno, entonces tenemos una especie como de escudo, de escudo, de escudo formado por el campo magnético que en gran medida está desviando la radiación que nos manda el Sol. Evidentemente que no toda la desvía, pero sí una gran fracción de esa radiación
en forma de partículas de gran velocidad, una gran fracción es desviada, ¿sí? Y gracias a eso, pues no, el cáncer de piel no abunda tanto, ¿sí? Entonces, el campo magnético, pues juega un papel esencial en nuestras vidas, nos protege de la radiación. Bueno, ahora viene otra pregunta. Bueno, a ver, primero esta reflexión. Nos sirvió esta sencilla ley, sencillísima, ¿nos sirvió para algo con respecto a este fenómeno que estamos analizando aquí? Sí, ¿Sí? ¿Para qué nos sirvió? para entender cómo, cómo nos ayuda el campo magnético del planeta. Exactamente. O sea, estamos entendiendo un fenómeno real, ¿sí? Aquí ese fenómeno real lo estamos entendiendo a partir de esta fórmula matemática. Por eso estamos estudiando física, no para pasar solamente la materia, ¿sí? No para obtener una licenciatura solamente, sino para entender cómo funciona la naturaleza, ¿sí? Son instrumentos de conocimiento como un microscopio, como un telescopio, ¿sí? Bueno, ok, ahora, otra pregunta. ¿Ustedes creen que el norte y el sur van a seguir por toda la eternidad en esa posición? Bueno, yo tengo entendido que sí cambia. Cada cierto tiempo cambia la orientación del campo. Ajá, sí, efectivamente. Cada miles de años, no sé exactamente la cantidad, sería maravilloso que ustedes la consultaran en internet, la periodicidad con que cambia el campo magnético. En algún momento del pasado, el norte era sur y el sur era norte, ¿sí? Y eso se ve por los estudios geológicos que se hacen de las piedras a gran profundidad. Algo interesante es que mientras los volcanes, por ejemplo, están mandando lava, que es un líquido, como ese líquido está dentro de un campo magnético, pues las partículas de lava se orientan de acuerdo al campo magnético y al enfriarse se quedan orientadas en la dirección del campo magnético. Pero esas partículas de lava después son cubiertas por otras capas y otras capas y otras capas, y en algún momento una capa superior ya corresponde a una inversión del campo magnético. Entonces las partículas a otra profundidad ya muestran otra orientación diferente, ¿sí? Entonces, es como si dijéramos esto, hay estratos, ¿sí? Aquí hay partículas orientadas así, norte-sur, y hay otras partículas aquí, orientadas sur-norte, ¿sí? Esto sobre la Tierra. Entonces, es maravilloso cómo los geólogos andan rascando la tierra, sacando pedacitos de piedra y encuentran este tipo sorprendente, ¿no? De que hay partículas semejantes, pero con orientación diferente, ¿sí? Y esto es lo que nos lleva a la conclusión de que en algún momento el campo magnético estuvo situado en una forma diferente, ¿sí? Pero otra cosa que es terrible también es que en algún momento el campo, la orientación que nos conviene desaparece, ¿sí? Y de pronto ya no tenemos campo magnético que nos proteja. Afortunadamente, todavía falta mucho para esa inversión de campo. O sea, para nosotros el problema es la inversión del campo, porque en ese momento estamos desprotegidos. Pero por de pronto tenemos, a Dios gracias, el norte y el sur que nos están protegiendo del bombardeo de partículas. Entonces, a mí me sorprende esto, miren, vean cómo esta sencilla fórmula
¿sí? Esta sencillísima fórmula, que es debida a los físicos del pasado, del siglo XVIII, del siglo XIX, ¿sí? Nos sirve para entender un fenómeno tan cotidiano y tan importante para nosotros como esto, ¿sí? Bueno, sin contar todas las demás leyes, como la ley de Faraday, que nos sirve para construir motores, etcétera, etcétera. Bueno, ok. Ahora, llevamos con la última pregunta. Tenemos una corriente. Tenemos una área. Si tenemos y tenemos un vector normal a la superficie del área, ¿qué nos conforman? ¿Qué tipo de concepto físico nos conforman? Nos conforman la corriente, el área y este vector. Lo acabamos de ver. ¿Qué es lo que conforma todo esto? Ese es el momento angular. Momento magnético, ¿no? El momento magnético. Y ya dijimos, si le agregamos un B externo, entonces se crea una torca igual a mu cruz B. Entonces esta torca, este circuito visto desde un cierto de perfil, sufre una torca y entonces la torca lo tiende a hacer rotar, que es lo propio de las torcas, ¿no? Las torcas, si para algo sirven, es para rotar las cosas. Entonces, ¿qué pasa con esa rotación? A ver, ya dijimos, ok, aparece la torca, pero eso es a nivel matemático. ¿Qué pasa con el objeto? ¿Qué pasa con el objeto sujeto a una torca? O sea, pierde, Rota, gira, perdón, ¿no? rota, y luego, ok, rota. Y si está rotando, va a haber un momento en que va a agarrar esta posición. Porque está rotando, ¿no? Pero cuando llega a esta posición en la cual la torca ya es cero, ¿sí? Porque mu es paralelo a B, ¿qué pasa? ¿Ahí se para? No, porque ya llevaba cierta aceleración angular. O sea, se sigue tantito. Ya llevaba un momento angular, ¿no? ¿Sí? Así como las partículas lineales que se mueven linealmente llevan un momento mecánico directo, aquí tiene un momento angular que tiende a que esto siga rotando. Entonces, el efecto neto de sumergir un momento angular en un campo magnético es hacer que ¿qué ocurra con este circuito? Que vaya rotando de un lado al otro. Que esté rotando así, ¿verdad? ¿Sí? Que es justamente el experimento que me tienen que mostrar ustedes para ganar los 2 puntos, ¿no? ¿Sí? Hacer rotar una espira pequeña dentro de un campo magnético. Entonces, este es un pequeño motor que se explica por esta sencilla fórmula. Fíjense, otra vez, estas fórmulas matemáticas nos permiten explicar el experimento que les dejé de por qué una espira se mantiene rotando bajo la acción de una corriente y de un campo magnético. Sin corriente, mu sería cero. Sin campo magnético, la torca sería cero. Pero si hay corriente y hay campo magnético, entonces hay giro, y giro que por el impulso del momento angular se mantiene. Y entonces esto se mantiene dando vueltas. Bueno, ok muchachos, nos vemos el viernes mañana a las 4:30, ¿de acuerdo? Sí, profe. Bueno.